Universidad Valle Dorado. La universidad para la gente. Universidad Valle Dorado es una institución formada en 2006 y se transforma, ofreciendo programas adecuados para personas que requieren avanzar en su formación. Flexibilidad. Modelo educativo adecuado para las personas que requieren nuevos métodos y espacios virtuales. Costos accesibles. Apegados a la realidad social. No hay que pagar costos altos por aprender lo mejor. Calidad educativa. Con profesores de alta solvencia académica y práctica profesional. Oferta académica. Licenciaturas. Licenciatura en Administración de Empresas. Licenciatura en Administración de Negocios. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Lengua Inglesa. Licenciatura en Tecnologías de la Información. Maestrías. Maestría en Administración de la Seguridad. Maestría en Derecho Civil. Maestría en Derecho Procesal Penal. Maestría en Formación Docente. Doctorados. Doctorado en Educación. Nuestra propuesta. Calidad de vida profesional. Virtual. Prácticas. Uso de app. Casos. Forma parte de la Universidad Valle Dorado, somos la mejor opción para tu futuro. Empezar una siguiente unidad. ¿Qué vamos a analizar en esta unidad? Vamos a entrar de fondo con el análisis y con el estudio de la ley registral, el folio real, el folio de persona moral, el seguimiento de los trámites y servicios y el procedimiento registral. Ahí va. Empezamos. Análisis de la ley registral. Bueno, sobre estos puntos que es importante estudiar. Vamos a ver que de aquí del análisis revisaremos el folio real y el folio de persona moral. Hablando del folio real, vamos a verificar que va a contener la carátula del mismo, la descripción, calle, número, lote, manzana, denominación, alcaldía, fraccionamiento, colonia, poblado, barrio, código postal, superficie, rumbos, linderos y colindancias, número catastral y titular registral. La recomendación que yo le hago mucho, le hacía mucho a mis compañeros del registro público y a los inscribidores, es que llenaran todos estos datos. ¿Saben por qué es muy importante llenarlos? ¿Por qué? Porque cuando se hace la búsqueda a través de medios digitales, va a ser mucho más fácil que nos arroje un dato. Si nosotros no llenamos todos los campos, entonces, pues por mucho que busquemos, alguna información no va a aparecer. Por eso es muy importante llenar los campos correspondientes, porque en el propio sistema del registro público está la opción de llenar estos datos. ¿Entendemos eso? ¿Sí? Muy bien. El folio de persona moral va a contener la siguiente información: denominación o razón social de la persona moral, qué tipo de persona moral es, el objeto de la persona moral, su domicilio, el importe del capital social, su duración y el registro federal de contribuyentes. Ok. Cada asiento que nosotros realicemos va a contener la siguiente información. Primero, número de entrada y trámite. Segundo, datos que identifiquen el documento que se está presentando. Por número de escritura 1050 de fecha 20 de diciembre del 2024 ante la fe del notario 173 fulanito de tal de la Ciudad de México, ¿sale?
Ok. Después, el acto jurídico, asentando los elementos que sean materia de publicidad. Comparecen por una parte el vendedor, el señor fulanito de tal, quien se encuentra representado por el señor perenganito de tal, y en este acto venden el presente inmueble a favor del señor perenganito, representado por sultanito, y se paga una cantidad de tal cantidad de dinero, la modalidad de la compraventa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Un extracto del acto jurídico. Muy bien. Continuamos y vamos a colocar después los generales de los comparecientes, si constan en el documento. Seguimos con la clave del registro de población en el caso de personas físicas y el registro federal de contribuyentes en el caso de personas morales. Y asentamos el nombre y firma de el registrador. ¿Está claro entonces por lo menos los datos que va a tener un asiento registral? ¿Sí se comprende? Sí, Por lo doctor. menos esta información, ¿eh? Sí, doctor. Ok, vamos a seguir, estimados amigos, y vemos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. La situación de los trámites y servicios en el registro público dentro de nuestro propio sistema de control de gestión que el propio particular puede revisar en las propias oficinas del registro o inclusive a través de la página web, vamos a encontrar que tenemos lo siguiente. Etapas del procedimiento. El documento ha ingresado al registro público. Ha ingresado y el área de ventanilla está en ese proceso de entregar al área que le corresponde. ¿Está claro? Primer punto. Segundo punto. Ya ha pasado al área correspondiente y entonces el área que le corresponda va a asignarle a un registrador. ¿Ok? Tercer punto. El registrador va a hacer una calificación de fondo y de forma. En esta calificación de fondo y de forma va a proceder a una calificación. La calificación puede ser que el documento sea inscrito, cumple los requisitos de fondo y de forma y como consecuencia va a proceder a su respectiva inscripción. Suspendido. Este documento puede ser subsanado por las partes y tienen un plazo de 10 días para aclarar el motivo de suspensión. Detenido por causas internas, ya hemos visto que vamos a requerir información adicional para determinar del fondo de nuestra calificación. Ya vimos los supuestos en la cual el documento podrá ser declarado denegado, ¿ok? Y por supuesto la presentación del recurso de inconformidad. Aquí me llegó a la mente algo, mi estimado maestro Alejandro Reyes, y le voy a decir por qué es importante a veces agotar el recurso de inconformidad. Por una condición, la prelación. ¿Se entiende? Si usted saca su documento, cuidado, porque entonces esto puede usted perder prelación sobre su trámite. Ingresando el recurso, el tiempo que tarde, ahí guarda prelación su documento. ¿Ok? Y la resolución de este recurso, ¿va? Y bueno, el último punto va a ser el documento que se va a entregar al particular. ¿Cómo se puede entregar?
como asunto concluido como trámite agotado o también denegado. ¿Entendemos en qué consiste uno y otro? O también que el propio particular solicita la entrega de su documento. ¿Algún comentario hasta aquí, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, sí, Ok, adelante, doctor. ahí va. Perfecto, muy bien. Seguimos. Y dice, la consulta de los asientos va a hacerse tomando, proporcionando el folio real de la persona, en este caso del folio real o el de la persona moral. Tratándose de inmuebles, dentro en este caso, nosotros requerimos solamente cualquiera de esta información: denominación de la finca, calle, avenida, número, colonia, lote, manzano, fraccionamiento, nombre de en este caso, la clave única del registro de población de alguno de los propietarios titulares y, por supuesto, la clave catastral. Si nosotros llenamos debidamente las columnas que corresponden, únicamente con esta información vamos a tener nosotros, pues de alguna manera podemos verificar la información que consta en los asientos registrales. Por eso es muy importante llenar cada uno de los espacios. Avanzando, mis queridos amigos, vamos a encontrar lo referente a el caso de personas morales. Tenemos denominación o razón social, registro federal de contribuyentes y nombre de los socios asociados y administradores. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien, vamos por partes. Empecemos con el procedimiento registral. Aquí vamos. Empezamos con el ingreso, testimonio notarial, resoluciones o previdencias judiciales administrativas, certificado previo pago de derechos. ¿A qué oficina llegamos? A ventanilla única. En ventanilla van a recibir nuestro documento. Ok, van a verificar que se han pagado los derechos y se va a asignar el documento al área de registro que corresponda. Ya lo hemos visto con antelación. Es importante recordar cuáles son las áreas correspondientes. Ustedes, mis queridos amigos, trabajan en la subdirección de ventanilla única y control de gestión. ¿A dónde van a asignar el documento si se trata de un régimen de propiedad en condominio que está realizando el gobierno de la Ciudad de México? ¿A dónde? ¿Recuerdan que hablamos de la Dirección de Inmuebles Públicos? Y recuerdan que mencionamos que hay una jefatura de unidad departamental de inmuebles públicos. Sí, Ahí lo doctor. vamos a remitir, ¿verdad? ¿Y qué pasa, compañeros, si se trata de un embargo, si se trata de una anotación de demanda? Bueno, vámonos a la Dirección de Proceso Registral Inmobiliario y de Comercio y vamos a presentarlo a la subdirección del registro, en este caso de Proceso Registral Inmobiliario, que va a turnarlo directamente a la Jefatura de Unidad Departamental de Embargos. Y así sucesivamente. Tenemos que remitir el documento al área que corresponda. Se nos va a asignar una boleta de ingreso. Con esta boleta nosotros vamos a verificar el proceso de nuestro documento. ¿Ok? En este viene con un número de entrada, el cual va a guardar prelación dentro del registro público. Asignamos ya a un registrador quien va a proceder a realizar la calificación correspondiente de fondo y de forma. Ya vimos cómo puede calificar el registrador. Procede, deniega, suspende.
Y bueno, en el caso de que cumpla con todos los requisitos, va a constar en la nube del sistema a través de su firma electrónica. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Algún comentario, alguna duda? Sí, maestro, una pregunta. Sí, dígame. En aquellos casos nos diste todo un abanico de posibilidades, pero tengo curiosidad, ¿qué pasa con los de extinción de dominio? Ah, Ya que hay llegan un, a la jefatura de embargos, mi estimado. ahí mismo llegan a la jefatura de embargos. Ajá. Es ¿Qué es el la mismo. que se encarga? Ajá. Sí, como no lo mencionaste, yo dije, tengo duda, no vayamos a, porque ya ves que como no hay nada automático, pues tiene que hacer su proceso civil para hacer la extinción de dominio. Sí, sí, en este caso, esa solicitud va a llegar a la jefatura de embargos, que es la que se encargará de hacer la calificación correspondiente de ese requerimiento. Bien, bien importante, mi querido profesor, hace ratito escuché en el caso de las sociedades, pues obviamente hay representantes legales y hay apoderados legales. Y en el caso, quiero ser muy enfático que los poderes debemos de tener la precaución en cualquier trámite, sea judicial o inclusive administrativo, que el poder que nos están presentando primero sea otorgado por quien tenga las facultades, porque luego hay Exacto. simulaciones Sí, y que lo más importante que su vigencia y esté dentro del plazo precisamente porque si alguien presenta un poder de hace 10 años y lo tenía de 3, pues obviamente, pero esas son de las pocas cosas que de repente no revisamos. perdón, y que son muy importantes, ¿no? Porque al final de cuentas, pues acreditan la personalidad de la persona moral. Y que por supuesto, para que surta efectos frente a terceros, hay que inscribirlo en el registro público de personas morales, o en su caso, el registro público de comercio. Por supuesto, mi estimado maestro. Muy bien. Sí, gracias, maestro. A sus órdenes, mi estimado maestro. Vamos a empezar entonces con el análisis de esta ley registral y vamos a revisar lo siguiente. Ok, ya mencionamos. Se presenta el documento, ¿sale? Y se le va a asignar un número de entrada y trámite. Se permite que se entregue el documento físico y también, por ejemplo, en el caso de registro público de comercio, mucho de la documentación que ya va a ingresar sola es electrónica. Ahorita hablamos del registro público de comercio, ¿sale? ¿Vamos bien? Ok, vamos a seguir con su respectiva calificación. Aquí vamos. Consistirá en verificar lo siguiente. Uno, que el documento y el acto contenido sean los que deben de inscribirse y anotarse. Entonces vamos por partes. Ustedes son registradores. Lo primero que hacen cuando reciben ese documento es verificar esto. ¿De acuerdo? Siguiente, siguiente. Van a revisar que el documento cumpla con todos y cada uno de los requisitos que establezcan la ley, ¿ok? Normalmente yo les recomendaba mucho a mis compañeros normalmente, bueno, aquí ya tiene algunos años, pero había unas memorias que te vendían afuera de tribunales que se actualizaban y venían con un cúmulo de leyes, tanto notariales y demás. Entonces, lo que yo hacía cuando tenía que revisar un documento proveniente de otra entidad federativa, revisaba que ese documento que llegaba a mis manos cumpliera con los requisitos que establecía la ley del notariado,
¿Sale? Y ahí, por ejemplo, pues realizaba una calificación de fondo. Hay que tener el marco normativo adecuado para cada caso, ¿sí? Yo no puedo pedirle un documento del estado de Nuevo León que, digamos, que ese instrumento cumpla con las formalidades que establece la ley del notariado de la Ciudad de México, porque estamos de acuerdo que es otro régimen, es otro colegio que regula su función. Por eso hay que tener el fundamento normativo que deben de cumplir los documentos que van a ingresar al registro público. ¿Ok? Siguiente, y creo que usted lo comentó, mi estimado maestro, señalaba lo siguiente: el documento que acredite la personalidad, la identidad, la capacidad y legalidad de los otorgantes al acto consignado que en su caso se requiera. La persona que está requiriendo la inscripción, la anotación, la calificación, tenga un interés jurídico para requerir la actuación del registro público. En el punto número 4 decimos que exista identidad entre lo previamente inscrito y el descrito en el título. Es decir, que exista una prelación. Yo voy a revisar el documento que está ingresando. Ok, aquí está. Y voy a revisar que concuerde con lo que se establece dentro de mi base de datos. Que esta información perfectamente coincida. Muy bien. Siguiente punto. Decimos, ahí va. Ok, no haya incompatibilidad entre el texto del documento y los asientos registrales. El texto del documento me dice que el titular es el señor M. Meridio, ¿sale? Y resulta, bueno, esto me dice más bien, me dice mi base de datos. Y este documento me dice que se llama Máximo Meridio. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una discrepancia. La pregunta es, ¿realmente se trata de una discrepancia del notario o es una situación que en su momento se registró de forma incorrecta? ¿Ok? Si el problema es del notario, tendrá que aclarar este punto en particular. Y si el problema es en relación a nuestro asiento registral, recuerden que tenemos la potestad de detener el documento por causas internas. ¿Vamos bien? Sí, muy bien. Maestro, en esta misma hipótesis que nos estás planteando, en otros tiempos, a las Marías había eh, la abreviación de MA. Ujú. Actualmente no se le designa María a quien tiene MA y viceversa. Ajá. ¿Qué pasa en esos casos? Porque pues anteriormente era muy dado hacer abreviaciones, omitir ciertos nombres y actualmente te comento, por ejemplo, en un grado que obtuve, una compañera tenía en su acta de nacimiento MA e impedía que le dijeran María, no. Actualmente con la normatividad nomás soy MA, punto. ¿Qué pasa en esos casos? No creo que deban de hacer algo circunstanciado. ¿Qué pasa en específico?
Mire, fíjese, a mí me tocó muchos asuntos como usted me lo está planteando, ¿no? Eh, en estricto sensu, hay una discrepancia entre lo que consta en nuestra nube, nuestros datos informáticos dentro del registro, con lo que el notario me está presentando. Lo que muchas veces hacían algunos notarios es inclusive agregar dentro del propio instrumento un acta notarial en la que hacían constar que la señora fulanita de tal acostumbra usar el nombre de M.A. Del Barrio González, o también conocida como María del Barrio González, o también conocida como María González, etcétera, etcétera, para aclarar un poquito esta situación, porque el registrador no va a hacer ninguna interpretación extensiva, ¿eh? Ni va a decir, yo entiendo que es María M.A. No, él va a decir, no coincide y se acabó, ¿eh? Se acabó. Hay discrepancia entre lo que obra en el asiento registral con lo que el notario señala en su instrumento. Entonces, que me lo aclare. El registrador no se va a tomar el tiro de que se trata de la misma persona, ¿eh? Entonces, inclusive, cuando redactan su instrumento, se dará cuenta que muchos notarios en estos casos, ¿qué hacen, mi estimado maestro Alejandro? La señora que en este caso va a vender la señora M.A. González, la señora María Ernestina González, pero también hay que acostumbrar usar el nombre de M.A. Ernestina González y que también acostumbra usar el nombre de María González o Ernestina González. No sé si se ha percatado que muchas veces los notarios prefieren hacer esas aclaraciones en sus instrumentos, mi estimado. Sí lo he notado y precisamente porque venimos arrastrando estas costumbres que ya en el aspecto judicial y administrativo tiene que ser uno muy preciso. Inclusive en la anterioridad, cuando uno contraía nupcias, la mujer adoptaba el apellido del contrayente, del cónyuge, y le hacían firmar como María Pérez de Hernández, y su nombre era María Pérez Sánchez. Sí, Y eso lo venimos arrastrando, ¿eh? Y hay que sí, empezar no. a corregir y se empieza a corregir. Los notarios lo han hecho bien, me parece que esa parte, el tropezón nos damos cuando hacemos nosotros nuestro trámite y ya comienzan las dificultades porque nosotros le ponemos María y lo tienen registrado como MA. Y O, a lo- mí me ha o- tocado. o damos el apellido de casada y lo tienen de soltera. Y ahí están los tropezones. A mí me ha tocado mucho estos asuntos, mi querido amigo, con el tema de la certificación de la curve. ¿Cuántos casos no hay problemas con este tema de MA, con este tema de María, con este tema de que se ponen el de González? O sea, hay una situación ahí bien compleja que muchas personas en este momento, pues de alguna manera, pues tienen esa dificultad, ¿no? O también que todos los hombres en su momento se les ponía José, ¿no? José, y algunos la abreviaban con J, ¿no? Y bueno, nada más, pero es importante, ¿no? La aclaración y qué bueno que usted lo indica. Y bueno, lo que hacen en este caso los notarios. Mi estimado maestro Jorge, te escuchamos. Perdón, nomás quisiera darte un último adendum, que ya actualmente en 2025 el CURP debe ser certificado. Sí, totalmente. Y por eso es un problema que tienen muchas personas que tienen esta situación de los nombres. ¿Eh? Muchísimas personas tienen un problema con esto de MA, J, muchísimos problemas, ¿eh? La verdad. Todos los que no tienen problemas, puede uno en línea entrar y ya bajar su CURP certificado porque ya lo permite el sistema. Y quien Ajá, no pueda bajarlo certificado, lo va a tener que ir a arreglar a Renapo. Y porque a partir de 2025 ya no van a aceptar CURP normales, tienen que ser todos certificados para cualquier trabajo. totalmente. No, inclusive ya desde ahorita, ¿eh? Usted si tiene un problema con su CURP,
no puede tramitar cédula, no puede tramitar documentos, tiene una restricción ahí importante. Y ya como dice usted, para el 2025, pues esos clubs ya no van a tener ninguna validez, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, maestro Jorge, te escuchamos. Sí, retomando lo que lo que acabamos de escuchar, hay algunas autoridades judiciales o inclusive autoridades administrativas que en ocasiones uno como abogado le pone en los escritos el nombre del cliente, también conocido socialmente como, o ante la sociedad, también conocido como, tres, a veces dos o tres nombres. Algunos no lo admiten y dicen que, o requieren que se tramite la información testimonial correspondiente ante la autoridad judicial o ante el notario público. Entonces hemos llevado, en este caso, procedimientos. Actualmente ya es el oral en los tribunales de la Ciudad de México, con la finalidad de indicarle inclusive al juez qué trámite pretendemos llevar para que quede debidamente claro. Y ya con la resolución que se emite, ya con esa se presenta vamos a pensar que haya sido un intestado que estamos tramitando. Bueno, pues ya le llevamos la resolución donde se resuelve que es la misma persona y para qué fines. Porque le digo, algo ha pasado que a veces uno quiere decirle que socialmente la persona era conocida con esos nombres y en ocasiones nos piden que se debe de hacer a través del medio legal correspondiente, ya no nada más de dicho. Es mi Exactamente. aporte, profesor. Y fíjense, de todo esto que ustedes me comentan, a mí me tocó todavía como registrador el tema de reasignación sexual de algunas personas, y entonces venían y presentaban un instrumento notarial, pues ya también debidamente con la respectiva acreditación ante el registro civil, en la cual había una reasignación sexual. Y entonces habría que hacer la anotación correspondiente dentro del folio real de que se trata de la misma persona, solamente como consecuencia de esa resolución judicial se determinó la reasignación sexual de esa persona, y ahora ya no es Mario González, ahora el titular registral es María González. Me tocó algunos actos de eso, ¿eh? Ahorita debe haber más, pero en su momento fueron los primeros que me tocó. Sí, así Ok, es. muy bien. Ok, ahí va. Avanzamos, mis queridos amigos, y tenemos lo siguiente. Ok, aquí vemos. Es importante que el registrador verifique, a ver, esto no le va a corresponder al área de ventanilla, ¿eh? Una vez, o sea, ventanilla se percata que esté pagado el trámite, pero ventanilla no va a verificar cuál es la cantidad que se debe de pagar en estos casos para los derechos de inscripción. Para los derechos de inscripción en el registro público de la Ciudad de México, ahí voy, CDMX, van a ser los siguientes. Ahí va. A ver si aquí los tenemos, compañeros. Sí, creo que aquí está. Ahí voy, ¿eh? O sea, este tema de a cuánto ascienden los derechos es lo que tendrá que revisar el propio registrador. Ahí va. Deme un segundito, dejen que cargue la página. Ok, ok, ok. Ahí va. Bueno, aquí vienen algunos, miren. Aquí se los voy a compartir, ¿eh? Por favor, para que los puedan ver. Ahí va. Ok. Por ejemplo, actualización de conceptos de registro público. Tenemos la constancia de antecedentes, 273 pesos hasta 20 hojas. Hoja adicional, 7 pesos. Búsqueda de antecedentes por medios electrónicos, 703 pesos. Búsqueda oficial de antecedentes, 2.291. Certificado de libertad de existencia o inexistencia de gravámenes, 780 pesos. Certificado de libertad de existencia o inexistencia de gravámenes, urgente, 1.562 pesos.
Certificado de inscripción 1929. Certificados de inscripción desde 1871, 15,178 pesos. Hay que remitirnos hasta el origen del registro. Certificado de adquisición o enajenación de bienes inmuebles, 701 pesos. Certificados de copia certificada de antecedentes registrales, 1,929 pesos. Inscripción, valor de un centavo hasta 778,050, van a pagar 2,302 pesos. De 778,050 con un centavo hasta 933,660, van a pagar la cantidad de 6,906 pesos. De 933,600 pesos con un centavo hasta 1,069,270 van a pagar 11,510 pesos. De 1,069,270 a 11,000, bueno, de 1,069,270 van a pagar 11,510. Superior a 1,240,890 van a pagar 16,414 pesos. Y de un valor superior de 1,244,890 pesos en adelante van a pagar 23,061 pesos. Que en este caso, esta es la cantidad máxima de derechos que se va a pagar por una inscripción. La cancelación tiene un costo de 2,313 pesos. Vemos la salida sin registro, sin calificar, 387. Salida de registro con previa calificación, 789 pesos. Y así sucesivamente vamos a ver información de folios de antecedente de custodia no causa, recurso de inconformidad no causa. ¿Sale? Más o menos para que tengamos una noción de los derechos que deben de pagarse en el registro público. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí vamos bien? Sí, Ok, entonces esa determinación va a hacerla el registrador. El acto consignado es muy importante que observe tracto sucesivo. La recomendación es que por lo menos, yo revisaba por lo menos 2 o 3 tractos sucesivos. Si lo pueden hacer es mejor, compañeros, para que no exista una discrepancia con el inmueble. Es decir, el tracto sucesivo es esa sucesión concatenada en relación del titular registral. Aquí lo vemos como una cadenita, ¿no? Aquí va siguiendo este proceso y entonces vemos que en este caso, en relación a este tracto sucesivo, tenemos que A le vende el inmueble a B y después B tenemos que lo dona a C y después C muere y se van a adjudicar sus herederos C1, C2 y C3. ¿Ok? Es decir, en este caso vemos esta prelación, esta concatenación de actos jurídicos que son sucesivos. El problema sería que de la revisión de mi asiento registral, vea que de A pasó a C, pero no me consta que C le haya transmitido A, porque a mí me consta en mis antecedentes que es B, pero yo no tengo este antecedente. Aquí hay un problema con el respectivo tracto sucesivo. ¿Se comprende? Sí, muy bien. Y destacamos también, por supuesto, que el documento cumpla con los requisitos que deba de llenar de acuerdo con el código u otras leyes aplicables que son indispensables para su inscripción. ¿Ok? ¿Sí, compañeros? Bien, seguimos. Aquí vamos. Ok. Que no haya operado, eso me lo comentaba en la mañanita algunos de ustedes, exactamente no me acuerdo quién me lo comentó en relación del tracto del cierre de registro,
porque cuando opera el cierre de registro de conformidad con el artículo 3044, pues vamos a ver que en este caso no se va a hacer ninguna inscripción sobre ese bien inmueble. Nos encontramos también con el caso de anotaciones preventivas, tales como embargo, fianza, anotación de demanda. Si ya caducaron, se verificará que conste en el documento solicitud de cancelación de interesado. En este caso, de anotaciones preventivas, tales como embargo, fianza, anotación de demanda, si no han caducado, verificará que las partes hagan su respectivo reconocimiento o en todo caso soliciten su cancelación. ¿Ok? Bien, los asientos registrales que vamos a revisar a continuación, vemos que son notas de presentación, anotaciones preventivas, inscripciones y rectificaciones. Empezamos con anotaciones. Bueno, las notas de presentación van a constar dentro del propio control de gestión. En este caso, no hay ninguna anotación, no hay ningún requerimiento. La nota de prelación, de presentación, solamente es para guardar la prelación de los documentos que ingresan en el registro público. Por ejemplo, en esa nota de presentación, cuando yo realizo mi calificación de mi documento, tengo que revisar, ¿sale? El sistema de control de gestión. Y si estudiando el sistema de control de gestión me dice que está pendiente un recurso de inconformidad, entonces debo de tomar mis precauciones porque debo esperar la resolución de ese recurso de inconformidad. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ok. Hablando ahora del tema referente con las anotaciones preventivas, vamos a señalar lo siguiente. Las anotaciones preventivas que se refieren en el artículo 3043, fracción 1 a la 4, se practicarán mediante mandamiento judicial. Y estos son los datos que deben de tener estas anotaciones. Autoridad que está ordenando dicho acto. El número de expediente de donde viene ese mandamiento judicial. La naturaleza procesal de ese procedimiento, valga la redundancia. La acción deducida, la resolución a cumplimentar y en su caso, la suerte principal y los accesorios. ¿Ok? Muy bien. Estos son, acuérdense que van a solicitar su anotación, pero en este caso no va a generar pago de derechos. El pago de derechos va a ser en este caso, hasta su conclusión, hasta su respectiva cancelación, perdón. Avanzamos y tenemos otras anotaciones, como es el caso de las anotaciones que refiere la fracción séptima del artículo 3043. En este caso, hablamos de las anotaciones que deriven de centros de conciliación y o mediación. ¿Qué es lo que va a contener estas anotaciones? Nombre de los mediados, tipo de mediación, ok, el nombre del director general de mediación, la fecha de celebración del convenio, número de registro que le corresponda en su caso. El acuerdo de los mediados relativos a la voluntad de inscripción de ese convenio en el registro público y en su caso la suerte principal y los accesorios. ¿Se entiende la naturaleza de cada una de estas anotaciones, compañeros? ¿Sí está claro la información que por lo menos debe tener el asiento? ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Muy bien. Continuamos
Y vamos a ver lo siguiente. Atentos, por favor. Vemos el caso de las anotaciones relativas a fianzas y contrafianzas. Por lo menos esta es la información que necesitan. ¿Qué vamos a tener? La autoridad ordenadora de esta fianza o contrafianza, quién es el otorgante, la fianzadora, el objeto y cuantía de la misma y la vigencia de dicha fianza. Entonces, esta es la información que debe contener este asiento. ¿Ok? Ahora bien, en relación a los asientos que versen sobre juicio de amparo o resoluciones judiciales, o también temas de suspensión provisional y definitiva, estos son los datos que debe de constar dicha notación. Vamos a agregar el juzgado tribunal que las haya dictado. ¿Ok? El número de expediente, el número y fecha de oficio en la cual se comunica al registro la resolución respectiva. En el caso de amparo, nombre de los quejosos, la naturaleza y efecto de la suspensión, cuál es el acto que nosotros estamos reclamando en el juicio de amparo. Si hubiese terceros interesados, vamos a señalar quiénes son y las garantías que se otorguen en el caso de suspensión. ¿Ok? Entonces, esta es la información, estos son los datos mínimos que nosotros requerimos en el caso de este tipo de anotaciones. ¿Está claro, compañeros? Sí, muy bien. Avanzamos y vemos el caso de una finca que va a tener por lo menos lo siguiente. La subdivisión de una finca, se van a sentar las fincas nuevas de las partes resultantes, asignando un folio real electrónico a cada una. Se trasladan todos los asientos vigentes. Requerimos el permiso de subdivisión de la autoridad administrativa, siempre y cuando esa subdivisión se encuentre vigente en el momento que se está formalizando el acto jurídico. Si en su momento no se requería ese permiso y hasta este momento la estamos formalizando, entonces no vamos a agregar ese permiso. Atención con lo que ocurre con esta subdivisión. Ahí va. Entonces, en este caso, vamos a tener que el titular registral del inmueble es A. Ok. A tiene 2 folios. Ok. Bueno, en este caso primero tenemos un folio. Este folio ampara este bien inmueble. Ok, ahí está. Ahora lo que pretende hacer A es subdividir su folio en varios predios. En el folio matriz, ok, vamos a sentar lo siguiente. En este folio vamos a agregar, mis queridos amigos, ok, lo referente con en este caso, el antecedente de propiedad y, por supuesto, la subdivisión. Ok. Esta subdivisión nos va a remitir a folios auxiliares. Ok. La realidad es de que sobre este folio matriz ya no deberá hacerse ninguna anotación porque nos están remitiendo a los folios auxiliares. El folio matriz solamente va a quedar como un antecedente.
Aquí vamos bien. Hasta cierto punto ese folio va a cerrar registro. Ya no se va a hacer ninguna anotación sobre el mismo, salvo que sea alguna aclaración, alguna rectificación. ¿Comentarios sobre esto? ¿Vamos bien? Ninguno. Gracias. Sí. Ok. Sí, Ahora bien, de estos folios auxiliares, ok, vamos a señalar la superficie que van a tener cada uno de estos folios auxiliares. Los asientos que van a tener es la subdivisión. En esta subdivisión podemos poner, por ejemplo, una historia de propiedad. Esta historia solamente nos va a hacer referencia de cómo A adquirió y en ese caso la subdivisión que se está haciendo, que se está materializando sobre el folio 1, sobre el predio 2 y sobre el predio 3. A partir de este momento, cada uno de estos predios va a tener su propio folio electrónico. ¿Está claro? ¿Sí o no? Y Sí. solamente nos va a remitir al matriz como antecedentes. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Ahí va. Ok. Cuando se fusionan dos o más fincas para formar una sola, se va a crear un folio electrónico para la finca resultante. Escuchen bien. Los asientos originales serán cancelados y se conservarán solamente como ¿qué? Como antecedentes. Al nuevo folio vamos a trasladar los asientos vigentes que no hayan sido cancelados. Se requerirá el permiso de fusión solo cuando la autoridad administrativa si no lo solicite y si en su momento cuando se formalizó no lo exigieren, entonces no lo vamos nosotros a requerir. ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente, cómo se va a dar esta fusión. Tenemos que A es el titular de dos predios. Ambos predios son contiguos, predio 1 y predio 2. Estos predios son colindantes y tenemos al mismo titular registral. Sobre cada uno de estos predios vamos a inscribir la fusión y vamos en este momento a cerrar registro, porque aquí nos van a remitir al nuevo folio resultante de la fusión. Lo mismo va a ocurrir con este predio 2. Ok, escribimos la fusión. Ok, vamos a cerrar registro. Vamos a remitir al nuevo folio resultante de la fusión. Ok, solamente nos va a quedar estos dos antecedentes, nos va a quedar solamente como historia, como antecedentes. En el nuevo folio resultante de la fusión, vamos a tener un nuevo folio. Vamos a migrar los asientos vigentes y vamos a establecer la nueva superficie. Ok, los linderos y colindancias. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? ¿Comentarios, dudas? ¿Sí quedó claro? Sí, muy bien. Esperemos que sí, ¿eh? Ahí va. Siguiente punto. Atentos, por favor. Maestro, ¿Qué? perdón. Sí, mandé.
Entonces, en el anterior ejemplo que puso los registros de antecedentes, esos desaparecen y aparece un nuevo registro de folio. A ver, no desaparecen. Como dicen acá, cerramos registro y solamente van a quedar como antecedentes. Es Oh, decir, cuando nos remitamos a su folio resultante de la fusión, va a venir que este predio tiene su origen en el folio 1 y en el folio 2. Sobre esos folios ya no va a haber ninguna anotación porque esto fue resultado de la fusión. Solamente vamos a consultarlo para verificar antecedentes y nada más, ¿eh? gracias, maestro. Ok, muy bien. Avanzamos, mis queridos amigos, y vemos lo siguiente. Ahí va. El registro emitirá certificaciones. ¿Como cuáles? Certificado de libertad de existencia o inexistencia de gravámenes, limitaciones de dominio, anotaciones preventivas. Certificado de inscripción, de no inscripción, de adquisición o enajenación de bienes inmuebles y también las copias certificadas de antecedentes registrales. ¿Ok? De esto se va a encargar el área de certificado. ¿Ok? El área jurídica se va a encargar del tema de custodia de folios. ¿Cuáles son los motivos por los cuales un folio puede encontrarse en custodia, mis queridos abogados? ¿Cuáles son? Bueno, tenemos, por ejemplo, la multiplicidad de folios. Es decir, el folio 1.000.000 que tenemos aquí resulta que no solamente ampara un inmueble, sino que está amparando dos distintos inmuebles. ¿Se entiende este supuesto? Por eso hay que mandar la custodia. ¿Cuál es el correcto, no? Habrá que resolver esta situación porque posiblemente se trate de algún tema de corrupción interna en el registro público. Siguiente punto. Decimos falta de tracto y que éste no pueda ser rectificado con los asientos que nosotros tengamos en el propio registro. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con esto, compañeros? Ya lo hemos destacado. Es decir, hay una serie de transmisiones de A hacia B, de B hacia C y de C hacia D. Sin embargo, cuando yo analizo mi folio, esto me checa muy bien, pero después aquí tenemos un problema. ¿Por qué C le transmitió a D? Si se fijan, aquí se rompió el tracto. ¿Cuál es el acto o cómo pasamos de que de B a que C fuera titular? Hay un problema con el tracto sucesivo y no tenemos nosotros la documentación o la información interna que nos ayude a aclarar esta situación. ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Siguiente. Ahí va. Ok. Cuando todos los documentos aún localizados en la bóveda del registro público de la propiedad carezcan de los elementos o requisitos que puedan comprobar su correcta elaboración y validez. Bueno, sí lo van a creer, pero hay muchos documentos apócrifos, aunque estén en bóvedas, ¿eh? Están en bóvedas y ¿qué creen? Son apócrifos. Hay libros en los cuales hay anotaciones apócrifas. Sí, hay anotaciones que no podemos verificar ni siquiera la firma del registrador. Sí, algo raro pasó ahí que, compañeros, hay que revisar la autenticidad de los documentos. Me dirán, oiga, pero si están en las bóvedas del registro público, me imagino que son auténticos. ¿Qué creen? Hay muchos que
no son así, ¿eh? Lamentablemente hay que decir las cosas como son, no son así. Por eso, si no podemos verificar esta autenticidad, pues bueno, vamos a mandar al libro en custodia. Pero ¿saben cuál es lo malo? Lo que creo que realmente está mal, que no se hace ninguna investigación. Es decir, que permanecen ahí hasta que alguien lo solicita. Y bueno, si tienes la oportunidad y ya viste esta situación, aclara ese motivo. ¿Para qué los dejas ahí dormidos? Pero bueno, ¿sale? Es decir, a petición de parte, cuando alguien lo solicita. Seguimos. Tenemos cuando existe múltiple titularidad y de alguna manera no se verifica un tema de copropiedad. Es decir, si existe una copropiedad, bueno, se determina, ¿no? Pero aquí tenemos que el titular del inmueble es A. Y tenemos que este departamento A lo vendió a B y del asiento registral decimos que vendió la totalidad del bien inmueble. Pero hay otra transmisión en la cual también le vende a C la totalidad. ¿Quién es el antecedente? ¿Quién es el titular registral? B o C, porque en ambos casos se vendió la totalidad por el mismo titular registral. ¿Se entiende? Hay que resolver esta situación de multiplicidad en titulares registrales. Siguiente punto. Destacamos la cuestión de que la información registral se encuentra alterada. ¿Sale? Se ve que hay por ahí una alteración, se ve que se puso corrector en la hoja de seguridad, se ve que se mutiló con un cúter, se ve que por ahí hay una alteración de los sellos de cancelación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Aquellas que presuman alteraciones en los asientos y en el tracto a juicio del área jurídica. Igualmente se pondrán en custodia cuando, cuando se requiera por resolución judicial o administrativa que la ordene, ¿verdad? Es decir, se está integrando una carpeta de investigación, por ejemplo, por un delito vinculado con delincuencia organizada, y la autoridad judicial dice, el libro, en este caso, el inmueble de fulanito de tal que está siendo investigado por esta causa penal, te pido que lo mandes a custodia. ¿Sí? Es decir, como tal, no hay ninguna de las discrepancias señaladas con antelación, pero el juez nos dice, este libro se va a custodia. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar y ahora vemos lo referente con el recurso de inconformidad. ¿Quién va a el solicitante del servicio podrá interponer el recurso de inconformidad contra la calificación del registrador que suspenda, que deniegue la inscripción o anotación? El recurso, perdón, de inconformidad deberá de interponerse en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir del día de la publicación de suspensión o denegación por parte del registrador en el propio boletín registral. ¿Ok? El recurso de inconformidad presentado contra la calificación del registrador va a ser desechado de plano en los siguientes casos. Lógico, ¿verdad? Cuando falte la firma del interesado. Pues aquí en este caso, pues no hay no hay un requerimiento si no hay firma, ¿no? Falta de legitimación del recurrente. No acredita un interés jurídico para presentar recurso de inconformidad. Cuando haya cuando haya salida sin registro a petición de parte una vez que lo haya calificado. Tú mismo pediste que el documento se fuera de salida sin registro y ahora te arrepientes. O cuando no se haya subsanado el motivo de suspensión
mediante documentos idóneos. Es decir, a ver, mi chavo, te allanaste, te suspendieron el documento y no hiciste nada. No presentaste ningún subnúmero, no presentaste ninguna aclaración, no diste contestación, entonces te estás allanando, estás aceptando la calificación del registrador. Siguiente, cuando en este caso el recurso sea interpuesto de forma extemporánea, se presenta después de los 15 días, ¿ok? Lo presentamos al día 16 o contra aquellos trámites que provengan de autoridades judiciales o administrativas en uso de sus respectivas facultades, ¿ok? Y cuando se interponga en contra de resoluciones que hayan sido materia de otro recurso. Entonces no procederá el respectivo recurso de inconformidad. Esto será un desechamiento de plano. Ahora bien, vamos a revisar que los motivos de sobrecimiento de este recurso van a ser los siguientes. Uno, atentos por favor. Cuando sobrevenga alguna de de la causal señalados en el artículo que antecede, es decir, cualquiera de los motivos que hemos señalado con antelación. Dos, por desistimiento expreso de quien presenta este recurso. Tres, por falta de objeto o materia del acto. No tenemos un motivo, no tenemos un sustento para presentar este recurso. O cuando ya no subsista el acto que se está impugnando porque ya fue materia de aclaración, porque ya fue materia de una rectificación. ¿Ok? Si la solución de este recurso, ok, vamos a ver, fuese favorable, se ordenará en este caso, la modificación del acto impugnado y se va a remitir al registrador para su inmediato cumplimiento. Y si no fuese favorable, tenemos la posibilidad de presentar recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que como ya hicimos mención con el maestro Alejandro Reyes, tenemos un plazo de 30 días a partir de esta resolución para presentar esa nulidad. ¿De acuerdo, compañeros? Ok, muy bien. Después de revisar estos puntos, y una vez concluyendo los mismos, vamos a iniciar con el siguiente, ¿vale? Pero déjenme que les comparto lo siguiente, denme oportunidad. Ahí voy, ¿eh? Estimados amigos, en esta octava unidad vamos a rápidamente entrar al registro público de comercio. Vamos a hablar del SIGER 2.0 y qué se inscribe en el registro público de comercio. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? Ok, para que ustedes ingresen a este sistema de SIGER 2.0, debemos ingresar al portal del Registro Público de Comercio. Aquí tenemos el enlace URL para que ustedes puedan ingresar. Vamos a tener un usuario y una contraseña. A través del sistema FEDANET, los notarios van a otorgar una garantía para que ellos mismos puedan ingresar a este sistema y ellos inclusive puedan registrar los actos jurídicos que ingresen a su respectiva notaría. Y vean lo importante que es lo que vamos a mencionar. El usuario registra un correo electrónico y por supuesto se tiene que dar de alta. Ingresamos al portal del Registro Público de Comercio y bueno, vemos ahí varias pestañitas que tenemos que ir llenando y vamos a seleccionar solicitud de inscripción, la continuidad de alguna inscripción que dejamos pendiente, la emisión de alguna certificación.
Hay que ir llenando los datos que nos va pidiendo el sistema. Ok, vamos llenando cada uno de estos datos, como por ejemplo el solicitante, la entidad federativa, la oficina, el tipo de envío. Vamos a ver nosotros el trámite que vamos a realizar. Vamos a ver cuáles son las formas precodificadas que vamos a utilizar, los derechos que tenemos que pagar para dicha inscripción, etcétera, etcétera. Vamos llenando cada uno de los espacios. Estimados amigos, en el registro público de comercio vamos a tener nosotros dos tipos de trámites. Nos encontramos con el trámite ordinario, en la cual la solicitud se enviará a la oficina del registro público de comercio para que un registrador de forma física evalúe y califique dicho requerimiento. Cuando hablo de forma física es que el registrador, ya sea que tenga el documento escrito en instrumento notarial o también a través de medios electrónicos, él es el que va a hacer la calificación. ¿De acuerdo, compañeros? Y una solicitud inmediata en la cual, ¿quién va a hacer su propia inscripción, compañeros? El propio fedatario público. ¿Ok? ¿Se entiende, compañeros? En el caso de esta solicitud inmediata, el fedatario es quien realiza la inscripción. ¿Ok? El sistema va a generar un folio mercantil electrónico cuando se trate del registro nuevo de una sociedad mercantil. Se debe de indicar el número de instrumento que se va a registrar, así como el tipo de documento. ¿Se entiende la importancia que tiene la garantía que va a otorgar este fedatario público para ingresar a través del sistema FEDANET? Porque este sistema va a funcionar los 365 días del año, las 24 horas del día. Pero no porque esté el sistema para él, implica que va a inscribir lo que se le antoje, porque hay una responsabilidad. ¿Entendemos esto? Por eso está la garantía. Es decir, esto facilita mucho su trabajo, pero también implica que el propio notario público debe hacer la calificación extrínseca y intrínseca de la información que va a ser materia de inscripción. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Sí, profesor. Es importante señalar que hay una forma precodificada sobre los distintos actos jurídicos, materia de inscripción en el registro público. Y entonces nosotros vamos a verificar las formas precodificadas. Si es un acta de sesión, asamblea, bueno, varios actos que ahí tenemos que llenar, ¿sí? Es muy importante que nosotros tomemos la forma precodificada que nos corresponde. ¿Ok? Bien. Una vez que ya hemos nosotros determinado cuál es esta forma que vamos a utilizar, bueno, vamos a realizar la anotación correspondiente y vamos a hacer los cambios que tengamos que agregar dentro de nuestro respectivo trámite. Una vez seleccionado el acto a escribir, vamos a dar clic en aceptar y se mostrará en este caso la ventana con sus respectivas variables. En este caso estamos hablando de una constitución de una sociedad mercantil. ¿De acuerdo? Ok. Esta solicitud va a tener toda esta información que vamos a señalar. Las variables requeridas son para el cálculo de derechos en función de lo que nosotros vamos a indicar dentro de nuestro propio instrumento. Ya les mencioné, es importante llenar cada uno de los espacios. La forma precodificada con los campos en blanco deben de llenarse, ya sea por el notario o en su caso el registrador,
que va a ser el registro correspondiente. Ok, bueno, llenamos los datos y también se nos va a expedir un número de entrada y trámite con la cual nosotros podemos dar seguimiento a esta solicitud de inscripción. En este caso vemos esta boleta de inscripción que tiene los antecedentes registrales. ¿Sale? El folio mercantil electrónico, el nombre de la persona moral, los datos de ingreso, ok, aquí está, los datos del documento que se están presentando, la autoridad, el notario público, los actos que están siendo materia de inscripción, ok, la referencia o número de pago de la solicitud, el responsable de la oficina con su firma electrónica y el sello digital, que también es muy importante para verificar, pues de alguna manera, pues la capacidad de la persona que está realizando la inscripción del trámite correspondiente. ¿Qué actos se van a inscribir en el registro público de comercio? Muy bien. Bueno, ¿por qué escribimos estos actos en el registro público de comercio? Esto vamos a inscribir los actos mercantiles y de alguna manera vamos a controlar que los que se inscriban pues deban ser los que deban de registrarse de conformidad con el Código de Comercio, de conformidad con las leyes de la materia. Es importante que verifiquemos si el acto que nosotros vamos a solicitar su inscripción son aquellos de los cuales deban de registrarse. Atentos, compañeros, porque hay varias formas precodificadas y nosotros tenemos que ver cuál es el acto jurídico que vamos a inscribir. Por ejemplo, tenemos la forma precodificada M1. La descripción son actos de sesión del Consejo de Administración. Hay distintos actos como son los siguientes. Perdón. Revocación de poderes, renuncia de apoderados, nombramiento de funcionarios, otorgamiento de poderes, revocación de funcionarios y sus facultades. Otros acuerdos que conforme a la ley deban de registrarse. ¿Ok? Bien, la forma precodificada M2, que son actos de asamblea, van a tener los siguientes actos jurídicos. Los vemos a continuación. Cambio de duración de la sociedad. Cambio de denominación, razón social. Transformación de la sociedad. Cambio de domicilio social. La modificación del objeto de la sociedad. Aumento de capital fijo, fusión, disolución y la respectiva liquidación. Muy bien. Avanzamos con nuestro requerimiento y tenemos la forma precodificada M3. Y en esa forma precodificada, bueno, seguimos con la A2, con la M2. Asamblea, tenemos actos jurídicos como son el depósito, balance final de la liquidación, la emisión de obligaciones, la revocación de apoderados, la revocación de funcionarios, la revocación de renuncia de apoderados, renuncia de funcionarios, nombramiento de funcionarios con sus respectivas facultades, modificación de facultades de funcionarios de apoderados y otros acuerdos que de conformidad con la ley deban de registrarse. También tenemos, por supuesto, la M4, que es la constitución de una sociedad mercantil. Ok, tenemos diferentes sociedades como son la anónima, la de responsabilidad limitada, la de nombre colectivo, en comandita simple, en comandita por acciones, sociedad cooperativa, sociedad de producción rural, con opción de que tenemos la modalidad de capital variable.
También, por supuesto, vamos a encontrar otro tipo de sociedades como son las SOFOM, las SAPIs y las sociedades de inversión. En la forma precodificada M5 tenemos la constitución, modificación de una sociedad microindustrial. Los actos jurídicos que tenemos en esta forma son la constitución de una sociedad microindustrial y la modificación de una sociedad microindustrial. Avanzamos y tenemos otras formas precodificadas como son, por ejemplo, la M7. Tenemos la cuestión del depósito de firmas. Aquí vamos a hacer constar el depósito de firmas de administradores, de representantes comunes obligacionistas con la sociedad emisora. Tenemos la matriculación de comerciante individual y en este caso el acto es ese mismo, matriculación de comerciante individual. Tenemos la M10, que es por poder de persona moral, y tenemos otorgamiento de poder y la respectiva revocación de poder. Ok, ¿qué más vamos a tener? Tenemos una M11 y en esa forma precodificada M11 vamos a hacer referencia del registro y modificación de una sociedad extranjera. Tenemos registro de sociedad extranjera y su respectiva modificación. En la M12 tenemos la renuncia de poderes y bueno, este es el acto jurídico que vamos a inscribir. En la M15 tenemos el arrendamiento financiero de un inmueble y ese es el respectivo acto jurídico. La M26 hace referencia a rectificación, cancelación de inscripciones y anotaciones y estos son los actos jurídicos que se van a inscribir. Ok, rectificación de inscripciones y cancelación de inscripciones. Atentos, compañeros, la forma precodificada M28 es un poder para otorgar y suscribir títulos de crédito. Y estos son los actos jurídicos que se van a inscribir. El otorgamiento del poder para suscribir títulos de crédito y la revocación del poder para otorgar o suscribir títulos de crédito. Y en la forma precodificada M23, la notación de orden de autoridad, amparo, demanda, embargo o resoluciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos destacar sobre las formas precodificadas, mis queridos maestros? ¿Qué es lo en pocas palabras, qué significa esto? ¿Para qué nos sirve, compañeros? ¿Para qué? Pues para que el notario escriba todos los actos, ¿no? Que se celebran en las sociedades mercantiles. El notario o el propio registrador, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el beneficio que tiene, en este caso, el trámite inmediato por parte de la propia notaría a través de FEDANET? ¿Cuál es la importancia, compañeros? ¿Tiene algún beneficio o no le ven ninguno a ustedes? Pues es que es en tiempo real, ¿no? O sea, surte sus efectos en el mismo tiempo que se escribe, ¿no? Bueno, y de alguna manera eso, si usted fuese notario, ¿qué beneficio le traería a sus clientes? Que ya queda escrito el acto y que ya puede ejercer, ¿no? En caso de poderes o las Bueno, funciones. eso de que quede inscrito, pues aguas, ¿eh? Porque usted tiene que revisar, a pesar de que usted tenga ese sistema FEDANET y que pueda realizar la inscripción, es importante que revisemos la calificación de fondo en de forma, ¿no? Porque si hay una discrepancia y usted inscribe, pues usted acepta la responsabilidad que tiene, porque hay una garantía que usted otorgó para tener acceso a este sistema, ¿ok?
Y como les comenté, compañeros, en el sistema ordinario va a ingresar ya sea el documento físico o a través de medios electrónicos. Y si yo lo presento a través de medios electrónicos, aún así tengo que llenar una base de datos. ¿Para qué? Para que cuando le llegue a usted como registrador, prácticamente califique y si procede, solamente revise la forma precodificada y que esta forma precodificada pues tenga todos los requisitos que hemos señalado hasta este momento. Recuerden, no nos brinquemos cada una de las columnas de la forma precodificada, porque de esa manera se va a hacer la consulta electrónica del acto jurídico. ¿Ok? Maestro Noé, te escuchamos. Sí, maestro, de lo que estaba usted comentando y mi compañero, básicamente considero yo que sirve para tener una base de reportes estadísticos, ¿no? Homologada y estandarizada dentro del registro. Ok, y por ejemplo, vamos a suponer, es de que hay mucha diferencia entre los actos que inscribe el registro de público de comercio con los de propiedad. A ver, ¿qué importancia tiene mi estimado maestro Noé? Que posiblemente a lo mejor usted va a realizar un acto jurídico el día de mañana y usted es apoderado legal de una empresa muy importante, de una empresa transnacional, y resulta que su poder todavía no se encuentra inscrito y el acto usted lo va a celebrar mañana. ¿Qué pasaría si usted se espera hasta el día lunes que abra la oficina registral y que ingrese el trámite? ¿Qué va a pasar? Pues no se va a llevar a cabo el acto jurídico, por eso es que es en tiempo real y es las 365 días del año, como usted dijo, ¿no? Sí, o sea, y eso implicaría que a lo mejor su empresa pierde millones, ¿no? Porque el Sí, acto no lo va a poder suscribir. Entonces, así si es es. en ese tiempo real, en este mismo momento, si usted tiene su notaría, vámonos, inscribimos el acto jurídico para nuestro cliente y mañana mismo el cliente donde se presente ya acredita su personalidad para realizar un determinado acto jurídico para esta empresa, ¿no? Sí, O sea, gracias, ¿ maestro. se va entendiendo la naturaleza, compañeros? Sí, ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Ok, profesor. muy bien. Ok. A continuación, vamos a ver a grosso modo, después de hablar de todas estas formas precodificadas, un ejemplo en particular de todo lo que nos vamos a llenar. Cuidado, ahí va. Tenemos, por ejemplo, el folio mercantil. Cuidado, cuidado, compañeros. Ahí va. Está abriendo mucho el micrófono. Ok, cuidado, cuidado, mi estimado maestro Roldán. Creo que se le está abriendo mucho el micrófono. Ok, ahí va. Cualquier cosa me levantan la manita, por favor. Ahí va. Si vemos, aquí tenemos una forma precodificada. Tenemos un folio mercantil y vamos agregando toda esta información, el folio electrónico, el número de instrumento, volumen, libro, fecha, ante notario, corredor o autoridad, el nombre, el estado, municipio. Consta que a solicitud de, aquí vemos que el nombre completo de las personas que comparecen como representantes delegados apoderados de la sociedad, se anotará la denominación de la sociedad correspondiente. Vamos a continuar, compañeros, en el punto número 7. Solamente estoy poniendo un ejemplo de una forma precodificada. Se formalizó esta acta en Asamblea General, Ordinaria, Especial, Extraordinaria, la fecha de la Asamblea y los acuerdos que se tomaron en dicha asamblea, compañeros. Vamos a continuar y vemos esta forma precodificada que tiene, por ejemplo, cuáles son los acuerdos que se tomaron durante esa asamblea en relación al cambio y duración de la sociedad, la denominación, los permisos correspondientes ante Secretaría de Relaciones Exteriores y ante la Secretaría de Economía. Si hubo una transformación de la sociedad, pues hay que anotar lo referente a ese punto, si hay una modalidad de capital variable, sí o no, si hay un cambio de domicilio social, hay que asentarlo dentro de
en este caso la forma precodificada. Muy bien. ¿Qué más elementos va a tener esta forma precodificada? Bueno, aquí vemos, compañeros, que tratándose de inscripción por medio de FEDANET, el notario capturará en este momento el objeto social de la sociedad. eh, También pues tendrá un campo máximo de 4,000 caracteres y cuando lo realice de forma física, el personal del Registro Público de Comercio pues se encargará de capturar esta información. Hay que llenar cada uno de los campos señalando hasta cierto punto en el, perdón, en el caso número 11, vamos a encontrar que va a llenarse lo relacionado con el capital social, el aumento o la disminución del capital fijo social, la expresión del valor nominal o sin expresión y cómo va a quedar este capital fijo. Vamos a señalar cómo va a quedar al final. Seguimos con esta forma precodificada y vemos, por ejemplo, en este caso en particular, cómo va a quedar el capital en relación a los socios. ¿Vale? El nombre, denominación o razón social, los apellidos de los socios, nacionalidad, CURP, Registro Federal de Contribuyentes, el número de acciones, si es algún tipo de acción en particular, hay que señalarlo. Si hay un acuerdo de fusión, hay que señalar la fusión de esta persona moral. Vamos a ver que si se realiza al momento de la inscripción o 3 meses después de su inscripción o la fusión de incorporación. Es muy importante señalar cómo va a quedar la fusión de la sociedad mercantil. Aquí vemos también si hay un acuerdo de escisión, si la escisión es total o parcial y en beneficio de quién va a quedar dicha escisión. ¿Cuál es el capital fijo de esta sociedad escindida? Y bueno, mis queridos amigos, el sistema en forma automática restará el capital social si nosotros llenamos el dato correspondiente. Si hay un cambio, entonces nosotros vamos a señalar cuál es el cambio de esa capital social y el sistema en automático pues hará en este caso el cálculo correspondiente. Seguimos, mis queridos amigos, y vemos aquí, por ejemplo, en el caso de la disolución, la causa por la cual se está disolviendo de forma anticipada la sociedad mercantil y tenemos varios supuestos por expiración del término, por imposibilidad de seguir cumpliendo con el objeto social, por acuerdo de los socios, por el número de accionistas, por resolución judicial, etcétera, etcétera. Tenemos el nombre de los liquidadores de la sociedad, el balance final de la liquidación de la sociedad y la emisión de obligaciones. Obligaciones hipotecarias, quirografarias, prendarias o el tema de bonos. En el caso de que verse sobre revocación o renuncia de funcionarios, hay que hacer la anotación correspondiente. La revocación o renuncia, tenemos el primer apellido, el segundo apellido, el nombre, el CURP, el RFC, el cargo, si está renunciando o está siendo revocado, si es total o parcial, qué facultades va a conservar ese funcionario. Si vamos a modificar sus facultades, bueno, es importante señalar el nombre de la persona que se van a modificar, sus facultades y cuáles son las facultades que va a tener vigentes en este momento. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Sí? Ok, solamente es una muestra de todo lo que va a tener una forma precodificada que nosotros vamos a llenar. Tal vez sí sea algo de trabajo, pero bueno, esa es la función que realizan en las notarías o también el propio registrador en el registro público de comercio. Muy bien. ¿Cuáles son los acuerdos que van a inscribirse?
En caso de ser necesario el resumen del acuerdo, el objeto de inscripción que fue señalado, si hubo quórum necesario para que se celebrara esa asamblea, cómo se realizó la convocatoria, la fecha de la convocatoria, las autorizaciones para la celebración de esa asamblea y los generales de los representantes y delegados. Esos son los campos obligatorios que nosotros vamos a llenar en relación a esta forma precodificada. Hay formas precodificadas, ya vimos cuáles son los actos jurídicos y hasta cierto punto, pues esto nos ayuda a tener una certeza de los actos jurídicos que son materia de inscripción en el registro público de comercio. ¿Entendemos esto, compañeros? ¿Vamos bien? Esto hace que el sistema de registro público de comercio sea muy ágil, sea muy eficaz y dé certeza jurídica en relación a los actos y a las inscripciones de las sociedades mercantiles. En particular, eso es lo que podemos destacar en relación de el registro público de comercio. Compañeros, hasta este punto, ¿tenemos alguna duda, algún comentario? ¿Sí? Ok, más o menos entendimos la naturaleza del registro público de la propiedad y del registro público de comercio. Sí, muy bien. Perdón, compañeros, ¿eh? Parece que ya prácticamente a esta hora me llegó un poquito ya más el tema de la gripa. Pero bueno, compañeros, de antemano, esto es la conclusión de esta sesión. Muchísimas gracias por el trabajo desarrollado. Les voy a enviar como actividad de retroalimentación.